Esa noche, el salón del restaurante La Perla Dorada brillaba con la luz cálida de los candelabros de cristal que colgaban del techo como estrellas atrapadas dentro de un palacio. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco, copas de cristal talado a mano y arreglos florales que costaban más que el salario mensual de muchas familias en esa ciudad. Era el tipo de lugar donde la gente no solo venía a comer, venía a ser vista. Venía a demostrar que pertenecía a un mundo diferente al del resto. Esa noche en particular, el salón estaba lleno de lo que la sociedad llama los poderosos. Empresarios con trajes a medida, mujeres envueltas en joyas, políticos que sonreían para las cámaras y fruncían el ceño entre bastidores. Todo parecía perfecto, elegante, controlado. Pero en el rincón más inesperado de ese salón, a punto de desatarse, estaba uno de esos momentos que nadie olvida. Uno de esos momentos que revelan exactamente qué clase de personas somos cuando creemos que nadie importante nos está mirando. Una mujer entró por la puerta principal. No entró corriendo, no entró suplicando, no entró con disculpas en los labios. Entró con calma, con una dignidad silenciosa que no necesitaba adornos. Llevaba un abrigo oscuro, sencillo, y sus ojos recorrieron el salón con una familiaridad que nadie en ese lugar supo interpretar correctamente. Y entonces, desde el otro extremo del salón, una voz cortó el aire como una cuchilla. Nadie en ese restaurante sabía lo que estaba a punto de ocurrir, pero en cuestión de minutos, todo el mundo lo sabría, y nadie, absolutamente nadie, podría fingir que no había visto nada. Si te gustan las historias que revelan verdades ocultas, suscríbete y deja tu like para no perderte las próximas. Esta historia es una de esas que no se olvidan fácilmente. Para entender lo que ocurrió esa noche en La Perla Dorada, hay que empezar desde el principio, desde una ciudad llamada Valencia, donde el sol cae sobre los tejados de terracota con una intensidad que parece querer recordarle a cada persona que el calor no distingue entre ricos y pobres. Valencia era una ciudad de contrastes, de barrios donde los niños jugaban descalzos en calles de adoquines y avenidas donde los porteros de los edificios usaban guantes blancos. Amara Diallo había nacido en uno de esos barrios. Hija de padre senegalés y madre española, creció entre dos mundos que no siempre se miraban con comodidad. Su padre, Ibrahim, había llegado a España con 22 años, con un diccionario en el bolsillo y la certeza de que el trabajo honesto abría todas las puertas. Su madre, Carmen, era profesora de literatura en un instituto público. Juntos criaron a Amara con libros, con conversaciones largas en la mesa, con la convicción de que el conocimiento era la herramienta más poderosa que existía. Amara había estudiado traducción e interpretación en la Universidad de Valencia, 4 años de carrera, un máster en Relaciones Internacionales y 3 idiomas dominados con una fluidez que dejaba a los profesores sin palabras: español, francés, inglés, y no el inglés básico de los cursos de academia, el inglés de los textos legales, de los contratos internacionales, de las negociaciones diplomáticas, el inglés que muy pocos en esa ciudad podían realmente descifrar cuando los documentos se ponían complicados. A sus 34 años, Amara trabajaba como traductora autónoma para varias empresas y despachos de abogados. Vivía en un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad, tenía una biblioteca que ocupaba una pared entera y pasaba los viernes por la tarde visitando a sus padres en el barrio donde creció. Era una mujer discreta. No buscaba el protagonismo, no necesitaba que nadie le aplaudiera para saber exactamente quién era. Pero Valencia también era el hogar de Cristina Montalbán. Cristina Montalbán tenía 52 años y una fortuna que su difunto esposo había construido durante décadas en el sector inmobiliario. Después de enviudar, Cristina no solo heredó el dinero, heredó también la convicción de que ese dinero la colocaba por encima de ciertos protocolos sociales. Era de esas personas que confunden el precio de sus zapatos con el valor de su carácter. Presidenta de 2 fundaciones beneficias, fotografiada en las páginas de sociedad de las revistas locales, organizadora de eventos de gala que llenaban el salón de La Perla Dorada varias veces al año. La noche en cuestión era una de esas galas, una cena de recaudación de fondos para una fundación de arte que llevaba el nombre de su esposo fallecido, la Fundación Montalbán para las Artes.
200 personas habían pagado entradas de 500 euros para estar sentadas en ese salón, beber vino de la mejor bodega de la región y escuchar discursos sobre la importancia de la cultura. Cristina llegó al restaurante 2 horas antes que los demás invitados, como siempre lo hacía. Se aseguró de que cada mesa estuviera perfecta, de que las flores fueran exactamente las que había pedido, de que los camareros supieran exactamente cómo comportarse. Era meticulosa hasta el punto de la crueldad. Un joven camarero con chamisa negra, corbatín negro y delantal blanco había recibido 3 correcciones suyas en los primeros 20 minutos. No porque hubiera cometido errores graves, sino porque Cristina necesitaba que todo el mundo en ese salón supiera que ella era quien mandaba. El guardia de seguridad del evento era un hombre llamado Sebastián Torres, hombre de mediana edad, uniforme oscuro, expresión serena. Sebastián llevaba 3 años trabajando en eventos de este tipo y había aprendido una cosa muy importante, que en los salones elegantes los conflictos más feos no venían de los borrachos ni de los colados, venían de las personas con dinero que creían que su dinero les daba el derecho a humillar a los demás sin consecuencias. Esa noche, Sebastián tenía el presentimiento de que algo iba a pasar. No sabía qué, pero lo sentía en la forma en que Cristina Montalbán miraba a los empleados, en la forma en que sus ojos recorrían el salón buscando algo que criticar, algo que controlar, a alguien a quien recordarle que ella era la anfitriona y ellos simplemente eran el personal. Los invitados empezaron a llegar a las 8 de la noche. El salón se fue llenando de conversaciones, de risas calculadas, de ese ruido específico que produce la gente cuando quiere parecer importante. Cristina se movía entre las mesas con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Saludaba, aceptaba elogios, asentía con la cabeza ante comentarios sobre su vestido, sobre su collar, sobre lo maravillosamente organizado que estaba todo. Y entonces llegó el momento que nadie vio venir. A las 8:42 de la noche, la puerta principal del restaurante se abrió y Amara Diallo entró al salón. Iba vestida con un abrigo oscuro sobre un vestido sencillo. No llevaba joyas llamativas, no iba acompañada de nadie. Entró sola, con esa calma que solo tienen las personas que saben exactamente quiénes son y no necesitan que nadie se los confirme. Amara había enterado del evento esa misma tarde por un mensaje de texto de su cliente más importante, el señor Eduardo Fuentes, director de una empresa de inversiones internacionales, le había pedido que asistiera al evento para traducirle un documento urgente que acababa de recibir de sus socios en Londres. Un documento legal, complejo, con cláusulas que podían determinar el futuro de una inversión millonaria. Eduardo Fuentes era uno de los patrocinadores principales de la fundación de Cristina Montalbán. Tenía mesa reservada en el lugar más prominente del salón y había necesitado a Amara esa noche porque había un problema con el contrato que nadie más en esa sala podía resolver. Amara se acercó a la entrada del salón interior, donde una mesa de recepción separaba a los invitados del espacio principal. La recepcionista, una joven blonda con una lista en la mano, le preguntó su nombre. Amara lo dio. La recepcionista lo buscó y encontró una nota al margen que decía que venía como acompañante profesional del señor Fuentes. Pero antes de que la recepcionista pudiera decir nada más, Cristina Montalbán apareció. Había visto a Amara desde el otro lado del salón, había visto entrar, había visto acercarse y algo en ella había tomado una decisión instantánea. Una decisión que no tenía nada que ver con protocolos ni con listas de invitados. Tenía que ver con algo mucho más antiguo y mucho más vergonzoso. Cristina se colocó entre Amara y la entrada al salón con una velocidad que sorprendió incluso a los camareros cercanos. Se paró frente a ella, la miró de arriba a abajo con una expresión que no tenía ninguna ambigüedad y dijo que ese evento era privado, que no había sitio, que las mesas estaban todas ocupadas. Marcos, el joven camarero de chamisa negra, corbatín negro y delantal blanco, estaba a 3 metros de distancia. Escuchó cada palabra, vio la expresión en el rostro de Amara y vio algo más importante. Vio la lista sobre la mesa de recepción y sabía perfectamente que en esa lista había una nota que decía exactamente lo contrario de lo que Cristina acababa de afirmar. Sebastián Torres, el guardia de seguridad, también estaba cerca. Cruzó los brazos y no se movió, pero sus ojos registraron todo.
Amara no levantó la voz, no protestó de manera escandalosa, simplemente miró a Cristina Montalbán con una expresión tranquila y dijo que venía a petición del señor Fuentes, que era su traductora, que había un documento importante que necesitaba su atención esa noche. Cristina no cambió de expresión, respondió que el señor Fuentes no había mencionado ninguna cita, que si tenía algo que tratar podía hacerlo en otro momento, que por favor se retirara porque estaba interrumpiendo el evento. Las personas más cercanas habían empezado a girarse, el ruido general del salón no había disminuido, pero en ese pequeño radio de espacio el silencio era espeso y pesado como plomo. Marcos, el camarero, bajó la mirada hacia el suelo porque no podía soportar mirar a Amara en ese momento. No por vergüenza propia, por la humillación que veía en la situación, aunque Amara misma no pareciera humillada. Parecía algo diferente, parecía estar esperando, como si supiera algo que nadie más en ese salón sabía todavía. Sebastián Torres dio un paso discreto hacia adelante, solo uno, suficiente para que Cristina lo viera si miraba en su dirección. Y fue exactamente en ese momento cuando Eduardo Fuentes apareció desde el interior del salón. Eduardo Fuentes era un hombre de unos 55 años, traje oscuro, expresión seria y reposada. Era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para que todo el mundo le escuchara. Cuando cruzó el salón en dirección a la entrada, varios de los invitados se giraron de manera instintiva, no porque hiciera ruido, sino porque tenía esa presencia que algunas personas acumulan después de décadas de tomar decisiones que afectan a mucha gente. Se detuvo junto a Amara, le extendió la mano y la saludó por su nombre con una familiaridad clara. Le agradeció que hubiera venido con tanta rapidez, le dijo que el documento era urgente. Cristina Montalbán se quedó paralizada durante exactamente 3 segundos. Eduardo Fuentes la miró entonces, con una expresión que no era de enfado, no era de sorpresa, era de algo mucho más frío, era de decepción. Le preguntó con una voz perfectamente modulada si había algún problema, si Amara había sido recibida de manera adecuada. El silencio que siguió a esa pregunta fue diferente al anterior, más profundo, más pesado, porque en ese silencio había una dinámica que todo el salón estaba empezando a percibir. Eduardo Fuentes no era solo un invitado más, era el patrocinador principal de la Fundación Montalbán. Era el hombre cuya firma en ciertos contratos determinaba si la fundación podía funcionar el próximo año. Y ahora estaba de pie junto a Amara Diallo, mirando a Cristina Montalbán como si esperara una respuesta. Cristina intentó recomponer la situación, sonrió, dijo que había habido un malentendido, que por supuesto Amara podía pasar, que todo estaba bien. Pero las palabras ya no podían deshacer lo que había ocurrido. Los camareros que estaban cerca lo habían escuchado, los invitados de las mesas próximas lo habían visto, Sebastián Torres lo había registrado con sus ojos, y Marcos, el joven camarero, había respirado profundamente y levantado la mirada del suelo. Amara y Eduardo Fuentes se sentaron en la mesa que le correspondía a él, una mesa en el centro del salón, una de las mesas más visibles de todo el espacio. Amara sacó su portátil, Eduardo sacó el sobre con el documento y comenzaron a trabajar. El documento era un contrato de 42 páginas redactado por los abogados londinenses de los socios de Eduardo. Estaba escrito en inglés legal, del más denso, del tipo de inglés que usaba terminología específica del derecho anglosajón, referencias a cláusulas del Companies Act, especificaciones sobre derechos de propiedad intelectual en 3 jurisdicciones diferentes. Era el tipo de documento que podía arruinar a un empresario si se firmaba sin entenderlo correctamente, y podía protegerlo de manera sólida si se interpretaba con precisión. Eduardo lo sabía, por eso había llamado a Amara, y por eso Amara estaba ahí. Lo que ocurrió durante la siguiente hora y media fue algo que el salón entero fue percibiendo de manera gradual, casi sin darse cuenta, porque Amara no trabajaba haciendo ruido, trabajaba con una concentración silenciosa pero visible. Sus manos se movían sobre el teclado con velocidad precisa, tomaba notas en papel, señalaba párrafos en el documento original, le explicaba a Eduardo, con términos claros, exactamente qué. Eduardo la escuchaba con atención absoluta. Tomaba notas, hacía preguntas.
y las respuestas de Amara le llegaban con una claridad que llevaba años buscando en asesores mucho más caros que ella. Los camareros, al ir y venir con las bandejas, pasaban cerca de esa mesa. Marcos pasó 4 veces. En cada ocasión, escuchó fragmentos de lo que Amara explicaba. Fragmentos en inglés técnico perfectamente traducidos al español en tiempo real. Términos que él no conocía, pero cuya precisión se podía sentir incluso sin entenderlos completamente. En la mesa de al lado, un hombre de negocios llamado Rodrigo Alcántara había empezado a escuchar sin quererlo. Rodrigo tenía sus propios problemas con un contrato internacional. Había pagado a un despacho de abogados más de 8.000 euros por una traducción certificada que lo había dejado más confundido que antes. Y ahora, desde su mesa, estaba escuchando a una mujer que en media hora había clarificado cuestiones que él llevaba semanas sin poder resolver. Cristina Montalbán estaba al otro lado del salón. Sonreía, conversaba, levantaba su copa, pero de vez en cuando sus ojos iban hacia la mesa de Eduardo Fuentes, y en cada mirada había algo que no era simplemente curiosidad, era algo más complicado, algo que se parece mucho a la incomodidad de una persona que empieza a entender que ha cometido un error más grande del que pensaba. A las 10:25 de la noche, Amara terminó. Le entregó a Eduardo un resumen de 4 páginas con sus notas. Señaló los 3 puntos del contrato que necesitaban renegociación antes de la firma y le indicó exactamente qué términos debía solicitar que fueran modificados para proteger sus intereses. Eduardo Fuentes leyó el resumen con calma, luego levantó la mirada, la miró directamente y le dijo algo que Marcos escuchó desde la distancia. Le dijo que acababa de ahorrarle potencialmente varios millones de euros y que eso no era una exageración. El salón estaba en ese momento en uno de sus momentos más silenciosos. Entre el discurso de agradecimiento que acababa de terminar y el momento en que la música volvería a sonar, había una pausa. Y en esa pausa, las palabras de Eduardo Fuentes viajaron más lejos de lo que él quizás pretendía. Rodrigo Alcántara, en la mesa contigua, se levantó. Se acercó a la mesa de Eduardo con la disculpa educada de alguien que interrumpe sabiendo que interrumpe. Se presentó. Le preguntó a Eduardo si podía presentarle a su traductora. Le explicó brevemente su situación. Le dijo que llevaba meses buscando a alguien con ese nivel de especialización en derecho internacional anglosajón. Eduardo no tuvo que decir nada. Amara ya le estaba extendiendo su tarjeta de visita. Fue en ese momento cuando Cristina Montalbán se giró desde el otro lado del salón y vio la escena. Vio a Rodrigo Alcántara de pie sobre la mesa de Eduardo, inclinado hacia adelante, hablando con Amara. Vio a Eduardo observando con una ligera sonrisa. Vio a Amara respondiendo con esa calma que nunca había abandonado desde que entró por la puerta. Y entonces, desde distintos puntos del salón, comenzaron a pasar cosas que no podían ignorarse. El socio de Rodrigo, que había escuchado su conversación, también se acercó. Luego, la directora de comunicación de una empresa farmacéutica que había tenido problemas meses atrás con un contrato de distribución en el Reino Unido y que había estado escuchando desde su mesa, preguntó si podía tener también la tarjeta. En el espacio de 20 minutos, 4 personas habían pedido los datos de contacto de Amara. Marcos recogía copas cerca de esas mesas y escuchaba todo. Sebastián Torres observaba desde su posición cerca de la entrada. Ninguno de los dos decía nada, pero ambos veían lo mismo. Cristina Montalbán se quedó sola en medio del salón durante un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. Rodeada de gente que reía, hablaba, levantaba sus copas, pero completamente sola en el significado más profundo de esa palabra. Porque lo que estaba presenciando era la consecuencia directa de su propio error. No de un error de protocolo, no de un malentendido sobre una lista de invitados, un error de juicio, un error que nace del tipo de prejuicio que decide el valor de una persona antes de saber nada sobre ella, que mira un abrigo oscuro y un rostro de piel oscura y concluye que no pertenece a ese espacio. Cristina se acercó a la mesa de Eduardo Fuentes cerca de las 11 de la noche.
Se acercó con esa sonrisa estudiada que usaba cuando necesitaba reparar algo. Le dijo a Eduardo que había sido una velada maravillosa. Le preguntó si todo había estado bien, si había tenido todo lo que necesitaba. Eduardo respondió que sí, que gracias al trabajo de Amara había podido resolver algo importante. Dijo su nombre con claridad: Amara Diallo. La nombró frente a Cristina con una deliberación que no dejaba espacio para ambigüedades. Cristina miró a Amara, y por primera vez esa noche la miró de verdad, no como había mirado en la entrada, con esa evaluación rápida y despectiva, sino con la mirada de alguien que está procesando una información que no encaja con lo que había decidido de antemano. Amara no sonrió de manera triunfal, no hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como victoria. Simplemente sostuvo la mirada por un segundo, asintió con la cabeza de manera educada y volvió a guardar sus papeles en su bolso. Marcos se detuvo cerca de la mesa con una bandeja en la mano, no porque tuviera nada que hacer ahí, sino porque era uno de esos momentos que uno no quiere perderse, uno de esos momentos que se recuerdan durante años. Cristina Montalbán se retiró de esa mesa sin haber recibido lo que venía a buscar. Eduardo Fuentes la observó alejarse con esa misma expresión fría y decepcionada que había mostrado al principio. La noche terminó. Los invitados fueron marchándose. Los camareros recogieron las mesas. Sebastián Torres acompañó a los últimos asistentes hasta la puerta con la misma serenidad con la que había pasado toda la velada. Amara salió del restaurante a las 11:40, sola, como había llegado, con su bolso al hombro y su portátil bajo el brazo. Caminó por la acera de esa calle del centro de Valencia sin prisa. No necesitaba que nadie le aplaudiera, no necesitaba que nadie le explicara lo que había ocurrido. Lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que Cristina Montalbán se había plantado delante de ella con esa expresión. Lo había sabido y había decidido, como tantas veces antes en su vida, responder con lo único que nadie puede quitarle a una persona: su competencia, su trabajo, su presencia en ese mundo que a veces intenta convencerle de que no le pertenece. Rodrigo Alcántara le envió un mensaje esa misma noche. Le decía que le llamaría el lunes, que tenía un contrato que necesitaba revisión urgente. Eduardo Fuentes le transfirió el pago antes de llegar a su casa con una nota que decía simplemente «trabajo excepcional». Y en el salón, que ya estaba casi vacío, Cristina Montalbán supervisaba a los empleados mientras recogían las últimas mesas con una expresión que ya no era de control ni de autoridad. Era la expresión de alguien que ha emprendido algo que no quería entender. Lo que ocurrió esa noche en la Perla Dorada no fue una historia sobre una venganza, no fue la historia de una mujer que humilló a quien la había humillado. Fue algo más difícil de procesar. Fue la historia de alguien que simplemente fue quien era, hizo lo que sabía hacer, y al hacerlo, puso frente a todos los presentes un espejo que nadie había pedido, pero que nadie pudo evitar mirar. El prejuicio tiene un mecanismo muy particular. Funciona mejor en la oscuridad. Funciona cuando nadie lo nombra, cuando todos fingen no verlo, cuando la persona que lo sufre no tiene forma de demostrar lo que vale en ese mismo instante. Cristina Montalbán había apostado a que Amara no tendría ese tipo de oportunidad. Había apostado a que el poder del dinero y la posición podían borrar con suficiente rapidez lo que ella había hecho en esa entrada. Pero el salón entero había visto. Los camareros habían escuchado, el guardia de seguridad lo había registrado en su memoria, y los hombres de negocios que ahora llevaban la tarjeta de Amara en sus bolsillos lo sabían perfectamente. Hay momentos en la vida en los que la dignidad no necesita ser defendida con palabras. A veces basta con quedarse, con hacer el trabajo, con saber exactamente quién eres en el momento en que alguien te intenta convencerte de que eres menos. Amara Diallo lo supo esa noche, lo había sabido toda su vida, porque había crecido entre dos mundos y había aprendido en ambos la misma lección fundamental, que el valor de una persona no lo determina el color de su piel, ni el precio de su ropa, ni el barrio donde creció, ni el nombre que carga. Lo determina lo que hace con lo que sabe, lo que construye con lo que tiene, lo que elige ser en el momento en que alguien le dice que no puede estar donde está.
El salón de la Perla Dorada volvió al silencio esa noche como siempre hacía después de cada evento. Las luces de los candelabros se apagaron una por una, las mesas quedaron vacías, y en ese silencio quedó resonando algo que ningún mantel de lino ni ninguna copa de cristal podía contener: la verdad de lo que había ocurrido. Una verdad que Cristina Montalbán se llevó a casa esa noche aunque no quisiera, que el mundo que ella creía controlar la había visto exactamente como era, y que en ese mismo mundo, una mujer a quien había intentado borrar antes de darle la oportunidad de existir, había dejado una huella que nadie en ese salón iba a olvidar.